Ese que el pueblo no eligió, sí, ese mismo, Díaz-Canel, dice que el campo cubano será un camino de prosperidad para quienes lo trabajan, que la alimentación es un asunto de seguridad nacional, que hay que acabar con las tierras ociosas, que le reconocerán derecho al campesino, que podrán importar insumos, que tendrá acceso a mecanismos, que quien produzca podrá vivir mejor. Vamos a escucharlo. Cuando el campo cubano sea un camino de prosperidad para quienes lo trabajan, el país será más fuerte, más justo y más soberano. No hay soberanía con el plato vacío. El alimento del pueblo cubano será tratado como lo que es, un asunto de seguridad nacional. Y se tendrán que acabar las tierras ociosas en Cuba. Cada pedazo de tierra que hoy está cubierta de maraú, cuando debería estar produciendo alimentos, tendrá que tener una respuesta clara, o se pone a producir o se entrega a quien esté dispuesto a hacerlo. Vamos a ampliar la entrega de tierras en usufructo a quienes estén dispuestos y en condiciones de producir, productores, cooperativas, MIPYMES y formas asociativas, sin renunciar jamás a la soberanía nacional ni retroceder hacia el país dependiente que dejamos atrás con la revolución. Vamos a reconocerle al que trabaja la tierra el derecho a invertir en lo que necesita para hacerla producir. Pero debe quedar claro un principio: esa tierra seguirá siendo del pueblo. Y si no produce, si no sirve al país, si no cumple su función social, tendrá que pasar a manos de quien sí pueda ponerla a producir. Y al que se comprometa con resultados de verdad, que pueda importar directamente la semilla, el fertilizante, la pieza, el equipo. Al campesino cubano no se le puede seguir pidiendo más comida con menos herramientas y con precios por debajo de sus costos. Y tiene que tener mecanismos de acceso directo a las divisas que funcionen, como puede ser vender a exportadores, como es el caso del turismo, o al mercado cambiario. Tenemos que hacer que la tierra sea una oportunidad y no una carga. Que quien siembre vea el fruto de su esfuerzo, que quien produzca pueda vivir mejor y que quien invierta en el campo encuentre seguridad, respaldo y futuro. Cuba necesita de sus campesinos, de su trabajo y de su confianza. Cuando el campo cubano sea un camino de prosperidad para quienes lo trabajan, el país será más fuerte, más justo y más soberano. Ahora, veamos estas imágenes. Mientras se habla de prosperidad, vemos a 4 hombres alando con su propio cuerpo un arado rústico de hierro para preparar la tierra. No estamos viendo una recreación histórica, estamos viendo a cubanos sometidos en un sistema comunista intentando producir alimento en Cuba hoy. ¿Cómo se explica que en un país se habla de soberanía alimentaria y que hayan campesinos sustituyendo con su propia fuerza física las maquinarias que deberían existir y que existen, pero para el poder? ¿Cómo se produce más comida cuando 4 hombres tienen que hacer el trabajo que debería hacer un agricultor con un tractor? ¿Cómo se aumenta la productividad cuando la tecnología es reemplazada por el sacrificio humano? Porque la prioridad parece ser identificar a quién quitarle la tierra y no identificar primero qué impide que esa tierra sea productiva. ¿Por qué no preguntar qué necesita ese productor? ¿Por qué no garantizar combustible, equipo, piezas, financiamiento y seguridad antes de hablar de sanciones o de retirarle las tierras? Porque una tierra no deja de producir por capricho. Detrás de cada tierra improductiva existe una causa. Y en Cuba siempre el problema es del Estado. Y las causas no desaparecen cambiando al productor. Ahora, escuchen este campesino que sí produce, según su propio testimonio, vende por debajo de los precios habituales porque es productor y puede hacerlo. Sin embargo, recibe una multa de 5,000 pesos y unos días después recibe otra multa más de 5,000 pesos más. El mes pasado, por esto mismo, con un precio bajo del pueblo, un precio vendiendo por abajo del precio de que se vende en el pueblo, me metieron 5,000 pesos de multa más. A los 15 días vino otra a meterme 5,000 pesos de multa más. ¿A dónde vamos a parar? Alguien tiene que parar en esto. No sé quién puede parar en esto. Tírase para acá, 1,000 pesos de multa está duro. Empezamos por aquí también. Es una falta de respeto, chicos. Mira, 1,000 pesos de multa, 1,000 pesos de multa.
¿Cómo usted se sentiría siendo este productor? ¿Cómo se bajan los precios castigando a quien vende más barato? A quien tiene que producir de forma rústica. ¿Cómo se aumenta la producción multando a quien produce? ¿Cómo se construye confianza cuando el productor siente y vive en carne propia que cada inspector puede convertirse en una amenaza para su sustento? Y es una realidad que se vive hoy y hace muchas décadas en Cuba. ¿Cómo va a aumentar la producción si el campesino tiene que preocuparse por sembrar, por cosechar, por conseguir combustible, por evitar los robos y además por sobrevivir a las burocracias y a las multas, que es el negocio más limpio y redondo que tiene el gobierno hoy? ¿Cómo se construye prosperidad sin seguridad jurídica? ¿Cómo se construye confianza sin igualdad ante la ley? Esto no le pasa a la élite. ¿Cómo se construye riqueza cuando el productor depende más de permisos y autorizaciones que de su propio esfuerzo y de sus resultados? El problema de Cuba es que la tierra necesita libertad para producir, y mientras sigamos viendo a 4 hombres alando un arado con su propio cuerpo para preparar la tierra, será muy difícil convencer a alguien de que la tierra puede ser productiva en un sistema comunista e injusto como el sistema cubano. Por eso es necesario un cambio de sistema y un cambio de gobierno.